Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos a esta nueva clase que tenemos, esta nueva semana de actividades. Un gusto poder saludarles con ustedes. Estamos ya en lo que corresponde a la unidad número 2, correspondientes en de acuerdo al horario, en esta clase a la materia de ciencias sociales. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Buenas Buenas noches, noches, Vicky. Vamos a iniciar el desarrollo de las actividades, vamos a irles presentando el material de apoyo en función de la materia que ustedes tienen activadas para la presente clase. Y vamos a hablar de un tema que es bastante importante dentro de las actividades sociales, culturales que nosotros tenemos y, por qué no decirlo también, de formación personal. Y obviamente tenemos una de las actividades que es indispensable para el desarrollo del hombre, como es el deporte, y vamos a ver el deporte en el Ecuador, cuáles son las características. Hay deportes que son nacionales, eso quiere decir que fueron creados aquí en el Ecuador, pero hay otros que han sido importados, que por la masificación de la información han venido a formar parte de las actividades deportivas y recreativas de nuestro país, pero son obviamente de origen extranjero. Vamos a ver cuáles son las características, importancia y obviamente necesidad de practicar cada uno de estos deportes. Vamos a ver cómo nos ayuda, cuáles son las características. Y en esta primera etapa justamente vamos a ver la importancia del deporte. Desde las sociedades más antiguas, el deporte fue una actividad muy extendida. En el presente, la práctica deportiva es una de las actividades más comunes en nuestra sociedad. Además de los beneficios para la salud, el deporte tiene importancia social porque en actividad deportiva establecemos relaciones con otras personas, y también cultural porque puede convertirse en un rasgo de nuestra propia identidad. Existen deportes que caracterizan a un país, región o localidad. Ejemplo de ello es, por ejemplo, el béisbol en Estados Unidos, Japón, Cuba y otros países del Caribe y Sudamérica. En el caso ecuatoriano, obviamente en nuestro país, hay también deportes propios. Los deportes son importantes además porque influyen en las identidades nacionales, regionales y también locales. Adicionalmente, desarrollan elementos de autoestima y afirmación colectiva en cada uno de los participantes. Eso obviamente dentro de las características de las importancias que tiene el deporte dentro de la sociedad. En cuanto a los deportes y juegos nacionales, son aquellos que se consideran originales de Ecuador y forman parte de nuestra tradición regional o local. Por ejemplo, tenemos el ecuavóley, la pelota nacional, el juego de los cocos, entre otras actividades recreativas y deportivas. Algunos de estos deportes se caracterizan o se practican con frecuencia, otros con poca intensidad y solo unos a nivel regional. La práctica de algunos perdió vigencia, entre otros deportes más populares que se fueron aplicando, y por lo general, deportes que vinieron desde el exterior. Uno de los deportes que podemos mencionar que es propio de nuestro país es la pelota nacional. Es uno de los juegos tradicionales de la sierra ecuatoriana, aunque su práctica es menos común, todavía lo juegan especialmente los mayores. Esto es, sobre una cancha rectangular de tierra plana y firme se alinean dos equipos de hasta 5 personas y un director, quien además además de dirigir el juego de su equipo, realiza la apuesta ante el juez del partido. Un juego consiste en lanzar una pesada pelota de caucho por el suelo o el aire de un lado hacia el otro lado de la cancha, utilizando únicamente la raqueta o el guante, que pesa aproximadamente 7 kilogramos y tiene un diámetro de 38 centímetros. Cuando se logra detener la pelota antes de llegar al límite de la cancha, se consigue un punto, o lo que se conoce normalmente dentro de este deporte como una chaza. El equipo que más chazas alcancen es el que gana la partida, o que gana obviamente el partido que están disputando. Dentro de los otros juegos nacionales también podemos mencionar el juego de los cocos. Es una costumbre nacional similar a las canicas. Se juega con esferas metálicas de gran tamaño, esto es rulimanes. Consiste en sacar los cocos que están dentro de un círculo trazado sobre la tierra. Los jugadores lanzan los rulimanes para ver cuál de ellas está más cerca de la bomba, e intentar luego sacar los cocos de adentro del ruedo.
Esto es pepeando, eso quiere decir golpeando los rulimanes unos con otro o golpeando los rulimanes de los demás jugadores. Esto obviamente con el fin de alcanzar a ganar o tener el más alto puntaje para ganar sacar obviamente los cocos de la esfera. Otro de los deportes importantes es el ecuavóley. Este es uno de los más populares en el Ecuador. Se lo practica entre gente amateur en ciudades y zonas rurales, entre jóvenes y adultos. Es una variante del voleibol. En él participan dos equipos de tres personas en una cancha rectangular, dividido por una red. Son comunes las competencias en los barrios, grupos familiares, reuniones de amigos, asociaciones gremiales, cooperativas de transportes, colegios e instituciones públicas y empresas privadas. Hay campeonatos organizados con motivo de fiestas de fundación de ciudades, pueblos y obviamente de determinadas localidades de nuestro país. Esto en cuanto a los deportes nacionales, algunos de los deportes nacionales que nosotros podemos mencionar. En cuanto a los deportes internacionales, hay una infinidad, pero uno de los más deportes, las disciplinas más populares en nuestro medio y a nivel global, justamente es el fútbol, el cual hablaremos un poquito más adelante. Provienen de otros países y están relacionados con la cultura de masas y el desarrollo de la industria del entretenimiento. Han llegado a formar parte de la cultura ecuatoriana, influyen en las identidades nacionales, regionales y también locales, y proveen además elementos de autoestima y afirmación colectiva. ¿Quién no es hincha de un equipo, tanto nacional como extranjero? Y eso le hace sentir bien dentro de una sociedad, dentro de un grupo de amigos. Y dentro de estas características vamos a hablar de uno de los deportes más importantes que se ha consolidado como el más popular y más importante a nivel global, que es el fútbol. Es sin duda el deporte más popular del Ecuador en todo el país, y ya sea en escuelas, calles, barrios, es común ver el trazado de una cancha de fútbol. El juego del fútbol está organizado desde la base social, en comunas y barriadas, hasta los equipos profesionales y la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Y dentro de estas características, un poco de historia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. La Federación Deportiva Nacional del Ecuador se fundó en el año de 1925. En 1926 se afilió a la Federación Internacional de Fútbol Asociado FIFA y un año más tarde a la Confederación Sudamericana de Fútbol, en sus siglas Conmebol. Los primeros clubes de fútbol aparecieron durante los años 30 del siglo XX. Entre ellos, por ejemplo, podemos mencionar el ya desaparecido Aucas. Tenemos también Emelec, Barcelona, Deportivo Quito, fundado bajo el nombre de Argentina por inmigrantes de ese país. Liga Deportiva Universitaria de Quito, entre otros equipos que también obviamente están posicionados en todas las ciudades. Hay uno o varios equipos o favoritos. Por ejemplo, aquí en Chimborazo, por ejemplo, tenemos uno que es el famoso el Olmedo, que es uno de los equipos emblemáticos de aquí de la Sultana de los Andes. En Ambato también tenemos otro equipo. Bueno, hoy en día tenemos algunos equipos que también han ascendido desde la categoría B, se encuentran en la A. Entonces, cada uno representa, cada uno tiene su propio distintivo y también tiene su espacio dentro de cada una de las ciudades, representa cada una de las ciudades y provincias. Eso en cuanto a los diferentes equipos que existen también aquí en el Ecuador. Vamos a ver un poco más, vamos a ver, pero a dónde se remonta el deporte, dónde fue inventado, cuáles fueron los primeros juegos deportivos y otras características más. Vamos a ver en nuestra siguiente etapa de nuestra clase, vamos a ampliar un poco más y justamente vamos a hablar qué es el deporte, vamos a ver un poco de historia. Vamos a ver las características más comunes, historia del deporte, dónde se fue creado, dónde se fue inventado prácticamente, y los tipos de deportes que existen. Vamos a ver algunas de estas características a continuación en la segunda etapa de nuestra clase. Es importante también conocer, esto también es historia, no solamente fueron inventados al azar, sino que tuvieron un fin común, y vamos a ver cuáles las características en función del deporte. Semánticamente, ¿qué es el deporte? ¿Cuál es el significado de deporte? El deporte es una actividad física que realiza una persona o grupo siguiendo determinadas reglas y dentro de un espacio físico determinado. Está generalmente asociado a las competencias de carácter formal y sirve para mejorar la salud física y también mental. La famosa frase, mente sana en cuerpo sano.
En algunos casos, el deporte es institucionalizado por asociaciones deportivas, federaciones o clubes. Es común confundir los términos deporte y actividad física o fitness. La diferencia reside en el carácter competitivo de cada uno de estos deportes. En el campo del fitness o de la actividad física se realizan por satisfacción y recreo personal, mientras que el deporte como tal es una competencia entre equipos. Vamos a ver a continuación un poco de historia en función del deporte, cuál es la historia del deporte, dónde se originó, cuáles fueron los primeros Juegos Olímpicos, por ejemplo. Existe evidencias que indica que el origen de los deportes clásicos se remonta al 4000 Cristo aproximadamente. Con el antiguo Egipto se encontraron herramientas, utensilios y estructuras que son los precursores del deporte que hoy se practica, como el lanzamiento de la jabalina y el salto en alto. Por otro lado, la lucha y el maratón tienen su origen en la antigua Grecia. El término maratón surge gracias al soldado griego Filipides, quien murió de fatiga tras recorrer 37 kilómetros en el año 490 a.C., desde la localidad Maratón hasta la ciudad de Atenas para notificar la victoria sobre el ejército persa. La cultura griega dio mucha importancia al deporte y creó los primeros Juegos Olímpicos de la antigüedad. Esto es base de los Juegos Olímpicos actuales, de los Juegos Olímpicos modernos, que se desarrollaron desde el año 776 a.C. hasta el año 339 después de Cristo. Esto como obviamente datos históricos del origen y las características, la evolución que tuvo el deporte hasta nuestros días. En cuanto a los tipos de deporte que existen, sí existen los deportes de combate. Disciplina en las que dos contrincantes luchan cuerpo a cuerpo a partir de ciertas reglas. Por ejemplo, tenemos el boxeo, tenemos el taekwondo, esgrima, judo, karate, kickboxing, lucha libre, artes marciales mixtas y jiu-jitsu. Esos son los deportes de combate, los que obviamente generan obviamente una fricción directa entre los competidores. Deportes de pelota, disciplinas en las que el elemento esencial es una pelota y se juega de a grupos o también individuales. Por ejemplo, el fútbol, el rugby, el voleibol, el baloncesto, tenis, pride, golf, handball, ping pong, squash, cricket, hockey, béisbol, billar y también lacrosse. Son los deportes, obviamente, que utilizan pelotas para, obviamente, generar el desarrollo de esta disciplina. En cuanto a los deportes de atletismo, es la disciplina en la que los competidores se miden en pruebas de fuerza, velocidad y lanzamiento y salto. Por ejemplo, carrera, salto con vallas, salto con garrocha, salto en alto, salto en largo, lanzamiento de bala, lanzamiento de jabalina, lanzamiento de disco y lanzamiento de martillos. Son los deportes en los cuales obviamente generan estas características de atletismo. Deportes acuáticos, los siguientes son, obviamente se realizan sobre el agua. Por ejemplo, tenemos la natación, tenemos el surf, el remo, windsurf, tenemos kitesurf, vela, buceo, kayak, whirlpool, esquí acuático, body yards y también tenemos el rafting. Eso en cuanto a los deportes acuáticos. Los deportes de montaña y obviamente que son muy practicados en nuestro medio, gracias a la geografía que nosotros o que nos facilita nuestra serranía ecuatoriana. Obviamente existen determinados lugares en los cuales se practican aquí en el Ecuador y obviamente también han ganado bastante espacio este tipo de deportes de montaña. Se realizan en terrenos montañosos, por ejemplo, el alpinismo, el senderismo, el esquí, snowboard, el ciclismo de montaña, el tirolesa y también la escalada deportiva son algunos de los deportes que se practican al aire libre y en montaña. Los deportes de motor se caracterizan o se realizan sobre un vehículo motorizado, por ejemplo, el automovilismo, Fórmula 1, rally, motociclismo, motociclismo de velocidad, motocross, moto acuática y aeronáutica. Esos son los tipos de deportes, obviamente, que utilizan un motor.
Y los deportes ecuestres que también tienen una gran gama y gran aceptación en nuestro medio. Y obviamente existen deportes ecuestres que son de carácter formal y deportes ecuestres que son de carácter informal. Los deportes ecuestres de carácter formal obviamente es de equitación y obviamente existen concursos tanto nacionales como internacionales, mientras que otros tipos de deportes ecuestres y obviamente que entran también dentro de las características de los deportes populares en el Ecuador es el famoso rodeo que se practica tanto en la sierra como en la costa, son de gran aceptación por el público. Entonces, en cuanto al deporte ecuestre, se realizan sobre animales, por ejemplo, el rule, tenemos el polo, tenemos el pato, el cross country, la equitación, dentro de los deportes ecuestres de carácter internacional, pero los que son obviamente de carácter local, como les había dicho, obviamente tenemos el famoso rodeo, donde existen diferentes competencias, existen diferentes niveles en cuanto a lazo, doma de potros, doma de- de toros, tenemos carrera de barriles, tenemos disparos, tenemos una serie de cosas que también aquí en el Ecuador se han evidenciado y se han inventado y obviamente son practicados en cada una de las poblaciones, tanto de la sierra como de la costa. A continuación vamos a hablar un poco también acerca de los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos son la celebración deportiva más grande a nivel mundial. Se realiza cada 4 años con sede en una ciudad que es definida con anterioridad por el Comité Deportivo Internacional y reúne a deportistas de los 5 continentes que participan en las distintas disciplinas deportivas representando a un país. Existen los Juegos Olímpicos de verano y los Juegos Olímpicos de invierno que están inspirados en los Juegos que se organizaban en la antigüedad en Olimpia, esto es en Grecia durante el siglo VIII Cristo. Los primeros Juegos Olímpicos modernos se desarrollaron en Atenas, Grecia, en el año de 1896. Actualmente participan competidores de más de 200 países en 46 disciplinas diferentes, entre las que están el atletismo, el baloncesto, el ciclismo, el remo, el fútbol, el hockey, tenemos el taekwondo, tenis y voleibol, entre otras disciplinas que se van practicando en estos Juegos deportivos o Juegos Olímpicos que se desarrollan, son encuentros a nivel global, casi parecido al Mundial de Fútbol, pero en este caso con la competición o la participación de diferentes disciplinas deportivas. La profesionalización del deporte es uno de los temas bastante importantes. Antes no, obviamente se practicaba de una forma empírica, de una forma no reconocida, pero se dio un proceso en el cual se dio la profesionalización del deporte y vamos a ver cuáles son las características más importantes de esta etapa. La profesionalización del deporte ocurre cuando la práctica de un deporte se convierte en profesión. Los deportistas son profesionales cuando dedican una gran porción del tiempo y energía a la práctica de un deporte en el que compiten. La profesionalización implica una suba en la intensidad y en el nivel de entrenamiento de los deportistas debido al alto nivel de competitividad dentro de las diferentes disciplinas. Eso es una de las características fundamentales. El proceso de profesionalización surgió, entre otros factores, debido a la expansión de los medios de comunicación que dieron visibilidad a un mayor número de deportes y el incremento del tiempo de ocio. El deporte constituye una industria de inmensa dimensión y varía su popularidad según cada cultura. Por ejemplo, el béisbol y el fútbol americano se practican en los Estados Unidos, el cricket en Gran Bretaña y Australia. La gimnasia artística es promovida por el Estado chino y ruso. El polo es un deporte hípico o típico de Argentina. La tecnología, obviamente, como en toda disciplina, como en toda actividad humana, hoy en día, la tecnología juega un papel fundamental a la hora de aportar datos para ajustar la precisión de los resultados deportivos. Con el tiempo, los deportes van incluyendo técnicas y tecnologías como cámaras, medidores más precisos y sensores para que las actividades logren mayor precisión, de modo tal que no queden dudas sobre el desempeño de los participantes.
Si nosotros vemos en la evolución del fútbol, nomás en los niveles de control del fútbol, antes, por ejemplo, solamente había el árbitro, los árbitros de línea, y obviamente ellos eran quienes estaban encargados de ver que un jugador se encuentre en posición adelantada, que esté fuera de lugar, que exista una esquina y otras cosas más. Y a veces se les escapaba por la velocidad que implica, obviamente el deporte, se les escapaba, obviamente, al ojo humano determinados eventos. Ahora con el famoso y con la tecnología que se aplica y hay el famoso VAR que existe, ¿no es cierto? El VAR obviamente son sensores, son cámaras que están captando exactamente qué es lo que pasó. Para poder determinar, para poder sancionar con un penal, para poder sancionar con un tiro libre y así sucesivamente, se aplica tecnología para que todos estos eventos obviamente se ajusten a determinadas necesidades de técnicas que el hombre ha ido implantando para que la competición obviamente sea más pura, sea más limpia, obviamente no exista mayor error humano. Eso solamente con el fútbol. Ahora existen, por ejemplo, en el baloncesto, existen una serie de cámaras, una serie de aparatos electrónicos de tecnología, obviamente, que permiten garantizar que todos los eventos, que toda la participación sea lo más limpia posible entre los jugadores. Esto como datos obviamente también aplicados a la tecnología. En cuanto a las características del deporte, vamos a ver cuáles son las características. El deporte tiene una infinidad de características, unas características realmente importantes, las cuales nosotros debemos tomar en consideración al momento de practicarlos. El deporte, una de las características es que está reglamentado. Se realiza a partir de un conjunto de reglas y principios que dan fundamento a la disciplina y que deben ser conocidas por todo aquel que juegue el deporte y permiten que pueda practicarse de manera clara y también ordenada. Reglamentos, obviamente ya saben qué es lo que tienen que hacer o qué es lo que no tienen que hacer. El reglamento es una ley, como en la vida diaria. Nosotros sabemos que la ley, ¿qué es lo que hace? Nos permite o nos prohíbe hacer tal o cual acción. Lo mismo pasa con el reglamento en el deporte. Tiene característica competitiva, ya sea de carácter individual o grupal. El deporte se diferencia de un simple juego por la competencia que se da entre individuos o grupos que se enfrentan con el fin de lograr un objetivo que en este caso es ganar. Transmite valores, el deporte transmite valores a través de la práctica, se interioriza valores como el respeto, la honestidad, el esfuerzo, la perseverancia, la tolerancia a la frustración, entre otros valores, pero son los valores más importantes los cuales obviamente transmite el deporte. Mejora la calidad de vida de quien lo practica. El deporte contribuye, perdón, al desarrollo físico y psíquico de quienes lo practican. Mejora la resistencia física, regula la presión arterial y disminuye el estrés en las personas que practican los deportes. En cuanto fomenta el vínculo social, el trabajo en equipo genera lazos emocionales y sociales fuertes y duraderos que se generan al compartir la práctica de un X deporte. Y por último, la institucionalización o la institucionalizado. Las federaciones o asociaciones de cada deporte regulan la práctica, actualizan las reglas, organizan campeonatos y fomentan y dan visibilidad a la disciplina como tal en el deporte. Eso es el proceso de institucionalización del deporte. Cuando nosotros vamos a practicar o cuando nosotros vamos a organizar un campeonato, ¿dónde tenemos que recurrir? Justamente a las federaciones, puede ser las federaciones provinciales, quienes son los encargados de proporcionar el reglamento, de dar determinadas lineamientos para que obviamente puedan practicarse y que no exista ningún problema, ninguna dificultad a la hora de practicar un X deporte. A continuación, y como etapa final, nosotros vamos a ver, justamente vamos a ver una serie de beneficios que genera la práctica del deporte. Importancia y beneficios del deporte.
El deporte es una de las prácticas fundamentales que un individuo lleva a cabo para mantener una vida totalmente saludable. Como les había dicho anteriormente, mente sana en cuerpo sano. Suele realizarse con fines recreativos, físicos o mentales. Se recomienda la práctica de al menos 30 minutos de deporte o actividad física en el día. ¿Justamente para qué? Aquí tenemos un listado. Primero, para regular la presión arterial, mejora la presión arterial, reducir la grasa corporal, eliminar el exceso de grasa de nuestro organismo, prevenir enfermedades. Mientras más deporte se practique, menos posibilidades tendremos de enfermarnos. Corregir la postura ósea. La práctica del deporte permite corregir justamente la postura de nuestro esqueleto. Desarrollar masa muscular. Mientras más deporte practiquemos, más firme estará nuestra masa muscular. Y descargar tensión en el día a día, en la actividad que ustedes realizan, siempre van a estar tensionados. Y la tensión va a generar este problema conocido en la actualidad, la famosa enfermedad del siglo XXI, que es el estrés. El estrés es la carga de tensión. Si nosotros practicamos un deporte, si nosotros, cualquiera del deporte, el que ustedes más les agrade, a ustedes esto les va a permitir eliminar diferentes toxinas, pero también a la vez eliminar también tensiones emocionales que nosotros tengamos y que nosotros hayamos ido acumulando en el transcurso de la semana. Si ustedes practican el fin de semana, un sábado, un domingo, pues ese día a ustedes les va a permitir recuperar energías, recuperar y recargar baterías, como se dice vulgarmente. Y por último, además de ser fundamental para el desarrollo físico de los individuos, el deporte tiene beneficios psíquicos y sociales, eso quiere decir psicológicos y sociales, pues fomenta las relaciones sociales. ¿Qué es lo que hace cuando nosotros participamos, cuando nos reunimos para practicar un deporte? Estamos realizando sociedad, estamos intercomunicándonos con el grupo, con amigos, con las personas que vayamos a desarrollar el deporte. Obviamente estamos generando una relación social. También fomenta el trabajo en equipo. Para poder ganar, no hay que ser individualista, sino que se debe trabajar en equipo para alcanzar el objetivo que es ganar. Reduce el estrés y la ansiedad, como habíamos dicho anteriormente, nosotros estamos cargados, independientemente del trabajo que nosotros realicemos, nosotros estamos cargados de estrés, de ansiedad, y eso genera problemas a corto plazo. La práctica del deporte nos permite eliminar toda esta carga de estrés y ansiedad y obviamente permite eliminar toda esta carga y obviamente que nosotros desarrollemos nuestras actividades después del deporte ya de una forma más calmada y obviamente más regular. Y por último, permite adquirir buenos hábitos. Mientras más practiquemos algún tipo de deporte, nosotros vamos a adquirir una serie de hábitos, todos ellos buenos, en los cuales obviamente, ¿cuáles son los hábitos? Primero el aseo corporal, luego una alimentación sana, la práctica del deporte. Estas tres actividades permitirá que nuestro cuerpo, nuestro organismo, obviamente funcione de forma correcta y adecuada y de esa manera nosotros tener una vida integral, siempre obviamente orientándonos al mejoramiento psicológico y social, tanto dentro de nuestro hogar, de nuestra casa, como de la sociedad en general, de nuestro barrio, de nuestra ciudad de donde nosotros estemos correlacionados con otras personas. Es importante el desarrollo de la práctica del deporte. Obviamente, pero siguiendo aplicando determinadas reglas que son fundamentales para que todo este deporte sea obviamente una práctica equitativa, una práctica cargada de valores y sobre todo de compañerismo cuando vayamos a practicar cualquiera de estas actividades, independientemente sea esta deportes nacionales o sea deportes internacionales que también obviamente se encuentran presentes en nuestro medio. Esas son las actividades, son los temas más importantes que nosotros obviamente hemos ido desarrollando en el transcurso de esta primera clase de la unidad número 2. Esta es la primera clase con la cual arrancamos. No tienen tareas en ninguna de mis materias ni de las materias de los otros compañeros, pero ustedes tienen la obligación de revisar todo el material desde la primera semana, obviamente con la finalidad. Ustedes ya me imagino que ya habrán podido rendir pruebas de la unidad anterior
Y obviamente, si ustedes pueden, se pudieron haber dado cuenta, todo sale del material de apoyo. Así es que ustedes, por favor, sigan revisando, sigan estudiando. Y obviamente, ¿cuál es la obligación del estudiante? Siempre asistir a clases. Y si por A o B circunstancias algo nos ha pasado y no pudimos asistir, ustedes tienen la obligación inmediata de ¿qué? De entrar a su aula virtual y de revisar las clases correspondientes a la clase que no han asistido o a la clase que han fallado. Esas son las condiciones que ustedes tienen siempre que revisar. Por ningún motivo, ya saben, se pueden quedar sin dar pruebas, por ningún motivo se pueden quedar sin de entregar tareas, pues obviamente al tiempo que son pocas, obviamente eso a ustedes les va a garantizar la presentación de cada una de esas tareas, que ustedes obviamente sean asignados una calificación y esa calificación siga sumando al promedio final que ustedes tienen. Así es que, y con eso obviamente que cumplan con todas las obligaciones, obviamente ustedes van a poder acceder al siguiente nivel sin ningún problema. Ustedes ya están en décimo, estamos ya prácticamente a la mitad del camino al objetivo que ustedes se han planteado. Así es que, por favor, compañeros, un fuerte abrazo. Les deseo éxitos, sigan adelante, sigan esforzándose, sigan cumpliendo con responsabilidad todas sus actividades y nos estaremos viendo hasta la próxima clase que tenemos dentro de una horita, que es la clase de ciencias naturales. Que no me despido de ustedes y más bien les invito a continuar en este proceso educativo. Nos vemos en la siguiente hora correspondientes a la materia de ciencias naturales. Muchas Gracias, gracias, Luis. Licen. Muchas gracias, Liz. Gracias, Lisa, hasta luego.